Hasta septiembre me voy al pueblo. Y allí se vive mucho más tranquilo y mucho mejor. Es que todo depende, porque en cada sitio hay un atractivo, ¿no? Lo malo es cuando se hace uno mayor, que está en el pueblo y no hay médicos. La ciudad, pues claro, ofrece más servicios. Pues te voy a decir una cosa, la ciudad está bien, pero los pueblos, tanto que se quejan, tienen mejores cosas que aquí. Los mayores de 65 años ocupan la segunda posición en la pirámide poblacional aragonesa, pero ¿cómo es su vida? ¿Existen muchas diferencias entre la tercera edad en la ciudad y en el pueblo? ¿Disfrutan de los mismos servicios? ¿Se envejece igual en la montaña que en el centro de una ciudad? Las ventajas de vivir en un pueblo son muchas. Entre ellas suele ser más barato, no hay contaminación y la comunicación entre los vecinos suele ser más cercana. En Santed encontramos a Sacra y a su marido, que disfrutan de la tranquilidad de su retiro en este pueblo. Pues tengo 81, con que mira si hace años que estoy aquí en mi pueblo y me lo paso muy bien y he hecho una vida de pueblo. Porque me he ido a segar, me he ido a labrar, me he ido a rastillar. Ahora aquí jubilada, pues la misma vida. El campo aquí ha favorecido mucho, tenemos comodidades como en Zaragoza, no pasamos frío, tenemos la calefacción, todas las cosas. Entonces, ¿qué más queremos aquí? Y yo prefiero estar en mi pueblo que no en Zaragoza, porque allí vas, el uno te empuja, el otro te pega, se lleva el bolso por delante. A la tira, que me voy ahora y aún me desconcierto más que antes. Aquí sales a la calle y hay pocas, pues con todas te hablas. Y así vamos pasando la vida. Claro, porque vosotros tenéis huerto. Sí. ¿Y se come del huerto? Y se come del huerto. Yo he tenido siempre todo muy bueno y sano. Zanahorias, cebolla, ajos, he sembrado hasta cacahuetes. Y el más conocido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nada, mira, aquí está, esta es mi vecina, nos llevamos bien, ella en su casa y yo en la mía y así pasamos la vida. Y Dios se la de todo. Pero vamos bien, estamos bien. No, si yo no envidio la ciudad, ¿eh? Yo me voy de vez en cuando por ahí, pero yo a mi casa. Esta se va a Valencia, pero a la definitiva vuelve a su casa otra vez. Mi destino está aquí. La verdad es que dicen, en el pueblo. ¿Qué haces en el pueblo? ¿No te aburres, chica? No, no me aburro. No, yo me busco cosas y no me aburro. Hace muchas labores, muchas. Sí. Esta es la panadera. ¿Vive en Usé? Y la que vive en Usé y la que trabaja en el horno. Claro, está de peor. Y va por los pueblos a repartir panilla. Sí, sí. Pero lleva muchísimos pueblos. Desde Gallo Canta doy la vuelta a Sicubé, Lavanto, Aldehuela, Torralba, Zimbaya, Monterde, llevo muchos pueblos. Y luego Santed y Val de San Martín. Traigo de la farmacia, lo piden lo que pidan y se lo traigo. Y si me hacen algún recado que quieran también, lo que les haga falta. Me gustó hacer cosas toda la vida y es donde mejor me lo paso. Ni me aburro, ni me canso, ni me acuerdo de ir a cenar por la tarde. Me lo paso mucho bien. Yo, mi madre me enseñó a hacer encaje porque mi madre sabía. Aquí tengo una vecina que viene y me dice, a la mañana que estás más ciega en el pueblo. Digo, pues sí, estoy a gusto en mi pueblo. Es mi pueblo y estoy a gusto, y nada más. Y de aquí no me muevo. Que se quede, que no se aburre uno en el pueblo, que no se aburre nadie, ni se muere. Porque es muy sano el vivir aquí. La ciudad también cuenta con sus propias ventajas. Dispone de un acceso a servicios mucho más variado. También una oferta de ocio y actividades más amplia. Y los mayores de 65 cuentan con múltiples descuentos. Amparo y Roberto se jubilaron y se definen como amantes de la cultura. Su vida no tendría sentido si no vivieran en la ciudad. Estoy preparando las cosas para ir a la piscina porque voy al gimnasio y hay unas actividades de agua que me van muy bien. A mí me decían que cuando me iba a jubilar que me iba a aburrir, pero no tengo tiempo, ya no tengo tiempo para muchas cosas. Tenía 14 años cuando empecé a trabajar en Zaragoza y desde entonces ha ido pasando la vida. Me gusta viajar, me gusta volver al pueblo de vez en cuando, así, pero el centro de la vida se hace aquí, por las actividades que se pueden hacer, porque hay muchísimas cosas que en un pueblo pequeño no se puede.
Esta es la clase de aquagym y es bueno pues para mantenerte en forma y estar un poquito al día. Es la música fundamentalmente lo que más tiempo nos lleva, ¿no? Él toca la guitarra, cantamos algunas veces juntos, tenemos un grupo de tango que también colaboramos con ellos. Tenemos las aficiones que coinciden en muchas cosas. Acudir a la Sala Mozart, los conciertos de clásica de primavera, podemos sacar el abono y disfrutar de esa música diferente, un poco diferente a lo que nosotros solemos hacer. Evidentemente todas estas cosas en el pueblo no se pueden hacer. Pues iremos a ensayar un poquito, pero antes vamos a comprar algunas cosillas que tenemos que comprar. Unas chuches, por ejemplo, para los chavales. Pues están abiertas hasta buenas horas y tienes abastecimiento de casi todas las cosas. Sí, está todo la a la farmacia, mano. Está todo a la mano. Puedes aprovechar cuando sales a otras cosas y dices, pues me falta no sé cuántos, y entonces vas y lo pillas. El abastecimiento es mucho mejor, claro. De la cultura de la música y de muchas cosas más, de la naturaleza también. Y del tango es otra de las pasiones. El tango es otra forma de vida. Una vez que entras en el mundillo, valoras las cosas de otra forma.